Bienvenidos. Quiero que pasen adelante a la biblioteca de Carlos Martínez Durán. Como pueden ver, aquí tenemos la máxima que dice Carpe Diem, que él lo puso. Quiere decir aprovecha el día, aprovecha el hoy. Quiere decir que debemos de aprovechar el día de hoy porque no sabemos que el futuro es incierto. Aquí tenemos el retrato del hermano Pedro, a quien mi padre amó muchísimo. Al abrir esta puerta, ustedes van a ver la vida y obra de Carlos Martínez Durán. Pasen adelante. El genio y la figura del doctor Carlos Martínez Durán es la de un ser humano polifacético y visionario. Guatemalteco de nacimiento y universitario sancarlista de corazón. Nació un 28 de marzo del año de 1906 y falleció el 8 de mayo de 1974, después de una fructífera labor en favor de la sociedad guatemalteca y del mundo. Quiero que al compartir la casa de mi padre con ustedes se den cuenta de las vivencias que tenemos. Aún después de muerto pueden observar que la casa está intacta, está como él la dejó hace 33 años y pueden observar que en cada una de las esquinas hay detalles que reflejan la personalidad de mi padre. Aquí estamos en el comedor, que era una parte muy importante del seno familiar, no solo porque compartíamos los momentos rápidos de la rutina, sino lo más importante era porque aquí eran los hermosos sobremesas que eran compartidos por mi madre y por mí, con mi padre, sábados y domingos. Los sobremesas eran especiales porque aparte de que mi madre se esmeraba de hacer comida rica y diferente, mi padre nos hablaba él era un erudito, era polifacético, hablaba de todo, y todo lo que nos hablaba para nosotros era como una cátedra. Las sobremesas duraban más o menos unas 2 horas. Entonces es una parte muy importante de la casa porque creo que era el lugar donde había siempre más comunicación. Él era de la opinión antigua que la sobremesa era lo que alimentaba también el alma. Y aquí eran momentos de mucha comunicación en la familia. Ustedes pueden observar que es un comedor especial. Es típico con toda la... también está el gusto de mi madre. Podemos ver que toda la pared que tenemos aquí está con platos de cerámica que fueron comprados en los diferentes viajes que hicieron mis padres o que en algunas ocasiones hicimos juntos. Cuando uno entra a esta casa, todo el mundo dice, esta casa habla de Carlos Martínez Durán. Es una casa especial. Todo el mundo se queda encantado. Es una casa que fue diseñada en 1940. Y mi papá trabajó en forma conjunta con un arquitecto. Se ve que es por arquitectos porque está llena de formas, de esquinas y de curvas, que es lo característico de la arquitectura. A un siglo de su nacimiento, a medio siglo aproximado de imaginar, comprar el terreno y construir la ciudad universitaria, razón por la cual se le considera como el padre de la misma, redactó la amonestación puesta sobre las puertas de la rectoría y que versan así: Universitario, esta ciudad te pertenece. Edifica en ella tu presente para que las generaciones futuras puedan aquí colmar su espíritu de sabiduría. Que toda tu vida académica sea sagrada, fecunda y hermosa. No entres en esta ciudad del espíritu sin bien probado amor a la verdad y a la libertad. Antes que nada quiero enseñarles la amiga inseparable de mi padre, su máquina Remington. En ella escribió sus libros, sus separatas, escribió sus artículos de periódico, lo acompañaba en sus viajes, hasta en sus momentos de solaz esparcimiento se la llevaba para escribir lo que él quería cuando le vinieran sus ideas. Aquí tenemos la esquina favorita de mi papá. Podemos ver el conjunto de el amor por su naturaleza, donde observaba el jardín,
las mañanas soleadas y los lindos atardeceres. Y tenemos aquí su tocadisco, el que usó todavía, y tenemos todos sus discos de música clásica, poesía, óperas, operetas, e incluso aquí hay muchos de sus discursos universitarios. Y aquí tenemos los bustos de los músicos clásicos preferidos como Beethoven, Chopin, Liszt, y el más importante que fue en su vida, que fue Federico Chopin, que como todos ustedes saben, él escribió un libro sobre la vida y obra de Federico Chopin y para él fue uno de los músicos más importantes. Bueno, esta es la parte central de la biblioteca. Aquí tenemos su escritorio, en el cual él se sentaba más que todo a oír música, a escribir, a contestar sus cartas, a observar sus fotografías que podemos ver aquí, que tenemos las fotografías de los diferentes eventos que tuvo mi papá. Aquí tenemos todo lo del área, digamos, de asistencias a seminarios, a conferencias, toma de posesión de rectorados, de ministerios. Es una secuela de fotos que nos describen toda la vida de él. Aquí tenemos en esta librera, tenemos empastadas las principales obras de mi papá. Tenemos los cuadernos que él utilizó en la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Medicina. Están escritos a mano y están con los dibujos de las diferentes clases que él recibió. Aquí tenemos una esquina muy especial que a todo el mundo le llama la atención. Aquí tenemos un cráneo que es humano, no es de plástico, que en la época era aquí donde estudiaban todos los estudiantes de medicina, las diferentes partes y la función. Cuando alguien entraba aquí, sobre todo yo cuando entraba de niña, me daba muchísimo miedo, porque sentía como que me iba a asustar. Aquí tenemos esta figura que es muy simpática, que se la regaló una amiga a mi papá. No es él, pero es una persona que se parece mucho a él si la vemos de frente, si la vemos de perfil, y solamente le puso aquí el nombre de Carlos Martínez Durán. Y todo aquel que entra a la biblioteca dice, ay, ¿cómo hicieron para hacer a tu papá así? Y realmente no es él, pero se le parece. Fue una broma de una amiga. Aquí tenemos el árbol genealógico. Mi papá era amante de saber la historia del árbol genealógico, primero de él y de todas las personas que lo rodeaban. Tenemos el árbol genealógico de los Gálvez. Y aquí, que como les comenté, tenemos también fotografías de la vida universitaria, de la vida ministerial y de las actividades diplomáticas y asistencia a seminarios. Hoy, a 61 años de ser el primer rector electo democráticamente por profesores, estudiantes y graduados, luego que la Junta Revolucionaria de Gobierno emitió en 1944 el decreto de autonomía universitaria. A 32 años de descansar en los brazos del Creador del universo y nacer a la vida eterna, hablar hoy del doctor Carlos Martínez Durán es más que un dilema, un encuentro con la filosofía. Filosofía de un personaje que fue, que es y que será parte trascendental en el quehacer del cuerpo, de la mente y del espíritu de los ciudadanos del orbe. El doctor Carlos Martínez Durán destacó como estudiante dentro y fuera de Guatemala. Sobresalió como pedagogo y como profesor universitario. Despuntó como político universitario a nivel estudiantil y profesional, así como también en la política estatal, en su calidad de ministro de Educación Pública y como embajador en Europa. El doctor Martínez Durán se distinguió como literato en diversidad de temas, como científico en el campo de la medicina y de la educación, como historiador, humanista y filósofo, y también como filántropo. Otro punto que también le llama la atención a muchas personas que vienen a la biblioteca
es esta librera en la cual pueden observar que hay diferentes caricaturas de mi padre. Hay unas que sé de quienes las pintaron, otras no. Las personas que convivieron con alguna parte de su vida se podrán recordar que a mi papá le decían Anicío o Barbuchín. Es por eso que en las caricaturas está acentuada su barba, o a veces le decían también Chivo. Aquí estamos en el cuarto que era de mi papá y mi mamá. Esta pared es importante porque tenemos parte de la historia familiar. Aquí está mi papá y los papás de mis papás, que es Carlos Martínez Galvez y Concha Durán. Aquí tenemos a mi mamá y a mis abuelos, que son Guillermo Cabarrús y María Poateván. Y aquí estoy yo y aquí están mis papás, Carlos y Leonor. El doctor Martínez Durán, eximio como rector, siendo el único electo en 2 oportunidades, en periodos que fueron de 1945 a 1950 y de 1958 a 1962. Fue notable como intelectual en diversidad de disciplinas. Fue ilustre como médico y cirujano. El doctor Martínez Durán fue célebre como compañero y colega y entrañable como amigo. Hablar del doctor Carlos Martínez Durán es viajar con el tiempo, seduciendo la historia de su Guatemala, la historia de su amada Universidad de San Carlos, la historia de su pueblo, la historia de su vida, y para ello, nada mejor que poder conocer parte de su intimidad como hombre, como esposo y como padre de familia. Huizanchines del lugar, estudiantes, es honor a carcajada por un sobre los hediondos males de la patria rojas flores, ya que no son liberales, ni menos conservadores, malos bichos sin conciencia, que la presan en sus dientes y le chupan inclemente la fuerza de su existencia. Matas a los practicantes del emplasto fabricantes, huizanchines del lugar. El origen del estudio sobre medicina del cuerpo humano, con reconocimiento universitario en Guatemala, está ligado a la creación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por ello, iniciaremos un viaje por la historia de nuestra universidad. Es obligatorio y necesario